la productividad crece menos, pero crece. Bueno, en la Argentina está en el mismo nivel que lo que estábamos en 1980. Cuando vos mirás datos más cercanos y lo mirás por sectores, decís, bueno, no, se estancó, no. La productividad laboral en la industria, cuando computás el empleo informal en la industria, es la misma que hace 20 años atrás, en el comercio es la misma que hace 20 años atrás. Ahora, ¿qué significa que mejore la? Bueno, vos necesitas mejorar la productividad, porque si no mejora la productividad, crece poco. El crecimiento en el mundo está asociado a la productividad. Ahora, las empresas te van a hacer los deberes, porque ahora se han dado cuenta que van a tener que competir y de hecho vos mirás, está aumentando mucho la inversión de bienes de capital importado. Eso no es todo energía. Las empresas están haciendo los deberes. Ahora, cuando peguen el salto de productividad, la pregunta es, si no me crece mucho el volumen, capaz que termino sacando trabajadores. ¿Cuáles son los riesgos que hoy puede tener la economía argentina? A ver. Los que pasan siempre. Clima. Pero a ver, titulémoslo. Los riesgos que corre hoy la economía argentina. Sabemos que nos han pegado, que hemos tenido en el pasado y que han complicado a gobiernos de distintos siglos. Primero, sí. La sequía lo complicó a Macri en el 18, la complicó a Cristina en el 2012, creo que fue, lo complicó al gobierno de Alberto Fernández Massa en el 23. Sí. Por lo que dijimos antes, riesgo de sequía parecería que no. Entonces, sequías de esa magnitud, que te 15.000 palos de exportaciones. Es un shock macroeconómico, de repente te están faltando, la gente hace la cuenta que te ibas a tener 10, 15 mil millones de dólares menos, y la gente ya sabe lo que tiene que hacer en la Argentina. Entonces te complica crisis macroeconómica, recesión, salto del tipo de cambio, aceleración de la inflación. Segunda cuestión que te podría ocurrir es que se te derrumben los precios de exportación, cosa que ha pasado a veces en la historia. Bueno, hoy la soja está relativamente baja, ha rebotado un poco, el riesgo lo tenés con el petróleo, pero es uno mucho más acotado. Hay proyecciones de petróleo a $50 o a menos. Ya este año la caída en el precio del petróleo nos debe haber costado unos 3.000 millones de dólares de exportaciones. Bueno, pero como el sector viene creciendo mucho en volumen, las exportaciones igual crecieron. Capaz que el año que viene no crecen si sigue cayendo el precio, porque el volumen sigue aumentando. Pero no parecería que tiene la entidad de una sequía. Y la otra cosa que yo creo que no va a ocurrir, pero que podría ocurrir, es que mañana el gobierno americano diga, te corto la ayuda que te di. Claro. Entonces, ¿ahí qué te parece que pasaría? Digo, para imaginar escenarios... No, yo sí. Yo no veo ninguna de esas cosas teniendo. Claro. Siendo entidad macroeconómica, creo que la economía va a andar razonablemente bien. Otra vez, en la general. Después, como le va a cada uno, es un poquito la heterogeneidad. más... Y a ver, espera, metámonos un poquito ahí, porque es lo que preguntan todos, o casi todos, digamos. ¿Va a haber más laburo, más, digamos, eso? Acá es la gran, cuando fue Sinopsis y preguntan cuáles son los, y Sinopsis y también la Universidad de San Andrés, digamos, preguntan cuál es la principal preocupación. Dice, ¿el empleo o el desempleo, no? Hay miedo. Va a haber más laburo en el 26. Bueno, a ver, si vos mirás los datos que acaban de salir del INDEC, hay más trabajo. Lo que pasa es que es puro trabajo informal. Claro. Sí. Eso es, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. La peor cosa es cuando una persona está desempleada, porque se come sus ahorros o la ayuda de la familia y la pasa muy mal. Y en el transcurso es traumático estar desempleado para la gente que quiere trabajar, ¿no? Por definición, el que no quiere trabajar no está en el mercado laboral, así que no figura como desempleado. Vos para estar desempleado tenés que buscar trabajo y no encontrar. Bueno, eso, ¿por qué bajó el desempleo? A pesar de que hay más gente entrando al mercado laboral que quiere trabajar, porque aumentó mucho el empleo informal. Ahora, tener un empleo informal es mejor que no tener empleo. Ahora, es peor que tener un empleo formal. Ah, sí, claro. Ahora, ojo que en la informalidad vos tenés una gran disparidad de lo que es informalidad. Porque informalidad no es el tipo que vende chocolate, o helados en un semáforo. Ese es informal. Pero también informal es el tipo que toma el ejemplo de que obviamente no es una buena noticia, pero cerró Whirlpool, 200 personas. Esa gente no va a ir a trabajar en las aplicaciones, no va a ser Uber, para ponerlo. Esa gente tiene un oficio, si quiere trabajar hoy de electricista o de lo que fuere, seguro que tiene empleo, va a tener que trabajar con un ingreso más volátil, probablemente mejor del que tenía en Whirlpool, pero sin la obra social, sin una cantidad de cosas que tenía. Porque es un obrero calificado. Y hoy, si vos en tu casa se te rompió la térmica del aire acondicionado,
Probá a llamar hoy a ver cuánta gente tenés que te venga a hacer el servicio del aire acondicionado hoy de 30 y pico de grados. Si el de Whirlpool hacía servicio de aire arreglado, ese tiene trabajo seguro. Ahora, después tenés gente que no tiene calificación, que gana mucho menos de lo que se gana en el sector formal, que hace changa, que trabaja en cosas precarias, que hoy tiene empleo, mañana no. Bueno, son gradientes, pero otra vez, las válvulas de escape de los problemas que tiene la economía formal ha sido la informalidad, lo cual no es bueno, pero es menos malo que la gente se quede desempleada como pasó en los 90. Claro, cuando vos tuviste la gran reconversión que hizo estancar el empleo formal, ¿por qué te voló el desempleo? Pues se te estancó el empleo, después vino la crisis del 95 que se fue para abajo el empleo. Pero vos tuviste un gran aumento en la gente que quería trabajar, tuviste un salto muy importante en la participación de la mujer en el mercado laboral, lo cual es muy positivo para el largo plazo, pero en el corto plazo te generó un aumento en la tasa de desempleo fenomenal. Entonces, hoy eso es distinto que en los 90. No va a pasar lo mismo que en los 90, pero por ahí va a ser difícil que crezca mucho el empleo formal. O sea, a ver, volvamos, porque vos sos un gran estudioso y yo te conocí en aquellos años 90 y en Fiel, en los cursos que ustedes daban con López Murphy, y la pregunta es, ¿por qué, digamos, porque hay fantasmas de que esto sea como en los 90, en lo social, no en el mercado cambiario, eso está claro que esto no tiene nada que ver, porque en aquello era caja de conversión, 1 a 1, Caballo dando vueltas por el mundo diciendo Argentina no es México, Argentina no es México, no vamos a devaluar, esto no tiene nada que ver. Pero en lo social hay un fantasma de, bueno, más un salto en el desempleo a partir del 95, fue muy difícil, pérdida de oficios, desindustrialización. ¿Por qué esto no va a ser como en los 90? Queda claro lo de la mujer, pero además... ¿Qué cosa es parecida a los 90? A ver, la Argentina tiene un problema, que yo lo escribí en La Nación, en la columna que hago cada 2 semanas, el domingo no el anterior. Si vos mirás en el mundo desarrollado, lo que se llama la productividad laboral crece un poquito todos los años. Entonces, cuando vos mirás muchos años, crece un montón. En Latinoamérica, que es una región menos productiva que Europa, Estados Unidos, China, Japón, el sudeste asiático, la productividad crece menos, pero crece. Bueno, en la Argentina está en el mismo nivel que lo que estábamos en 1980. ¿Escucharon? 1980. Cuando vos mirás datos más cercanos y lo mirás por sectores, decís, bueno, no, se estancó, no. La productividad laboral en la industria, cuando computás el empleo informal en la industria, es la misma que hace 20 años atrás. En el comercio es la misma que hace 20 años atrás. Si tenés un problema de... Ahora, ¿qué significa que mejore la... Bueno, vos necesitas mejorar la productividad. Porque si no mejora la productividad, crece poco. El crecimiento en el mundo está asociado a la productividad. ¿Ok? Ahora, las empresas te van a hacer los deberes, porque ahora se han dado cuenta que van a tener que competir y de hecho vos mirás, está aumentando mucho la inversión de bienes de capital importado. Eso no es todo energía. Las empresas están haciendo los deberes. Ahora, cuando peguen el salto de productividad, la pregunta es, si no me crece mucho el volumen, capaz que termino sacando trabajadores, porque la productividad es volumen dividido cantidad de trabajadores. Eso pasó en los 90, donde tuviste un incremento de la productividad laboral fenomenal, la economía creció mucho cuando lo miras en perspectiva, pero tuviste un mercado laboral que no generó mucho empleo. ¿Qué hay de diferencia con aquel momento? A ver. Primero tenés una red de contención social, con los planes, como lo quieras llamar, mucho mejor administrados ahora que en el pasado, que antes no había. Eso es importante, para el que le toca la peor, al menos hay una red de contención. Segundo, tenés esta válvula de escape de la informalidad. Tercero, no estás atado 1 a 1 al tipo de cambio, quiere decir que el tipo de cambio se sigue moviendo y por ahí los costos en dólares no suben tanto que te complica el proceso. Y cuarto, tenés una reforma laboral que en aquel momento no se tocó, que vos en la Argentina tenés instituciones laborales que son de la época de las cavernas, pero esto no lo digo yo, hay una cosa que se llama la OECD, que es un club de países desarrollados, que analiza varias cosas, pero una, la calidad de las instituciones laborales. La Argentina está horrible. Tiene mal diseñado todo. Entonces, eso es lo que trata de cambiar el gobierno con esta reforma laboral. Algunas cosas estarán bien, otras estarán mal, pero vos tratás de generar una cosa que te permita adaptarte a los tiempos que se vienen, porque el mundo cambió un montón.
no es el mundo de los 40 o los 50, ¿me entendés? Entonces, esto te da una posibilidad de que la cosa sea algo distinta que en los 90, pero hay un desafío, porque vos tenés que mejorar la productividad, pero al mismo tiempo lo tenés que hacer sin que se te resienta tanto el empleo. Y si se te resiente, la ventaja que tenés alguna contención y eventualmente alguna salida por el lado de la informalidad, que en los 90 por alguna razón funcionó menos. Pero ahí hay una, si vos me preguntás lo que escribí yo en La Nación hace 2 semanas, el desafío para el 26 y los años siguientes es ese para mí. No el dólar, no, eso para mí me parece que todo eso va a cerrar. El problema acá pasa por lo que nosotros economistas llamamos la micro. La micro no es la economía familiar. Para nosotros la micro es cómo se va a reconvertir el sector textil, cómo se va a reconvertir el agro, cómo se va, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que está... El gobierno debería darle más tiempo a las industrias que cree que no son competitivas, como vos mencionaste, la textil. Mira, ahí hay una discusión. A ver, yo en su momento, cuando empezó el gobierno actual, escribí en El Cronista que para mí la tablita tenía que ver, el ajuste mensual tenía que ir un poco más rápido, porque había que tratar de evitar, a veces no se puede, ¿no? Pero que se apreciara tan rápido el tipo de cambio. Por eso te da espacio para acomodar. Claro. Pero bueno, del otro lado te podrían decir, ¿sabes qué? Al resto, a la gente se la hicieron sin anestesia. Entonces, que los empresarios se pongan los pantalones largos y hagan lo que tienen que hacer. Y si no podrán competir en un sector, se dedicarán a otro, porque en el mundo moderno la gente no produce todo de todo. Y dentro del sector textil hay gente que le va bien, no es que a todo el mundo le va mal. Hay sectores que hay dentro del sector, vos sabés que Argentina exporta textiles. Entonces vos mirás y hay sectores que pueden competir en el mundo y otros que no pueden competir si no le das o si no le proteges el mercado interno. Entonces hay realidades muy distintas, porque dentro de cada sector diferencias son enormes. No, eso es cierto. Nosotros hablamos... Si yo protejo a uno, si yo protejo el insumo intermedio, desprotejo al que lo usa. Entonces, la protección no es que te da crecimiento, la protección te redistribuye la plata. Lo que pasa es que acá aparece un actor nuevo, voraz, muy agresivo, que es China. Nosotros ayer hablamos con una empresaria muy joven, textil, que digamos, proveedora de ropa, de indumentaria deportiva a grandes marcas. Ella nombró Puma, por ejemplo, entre otras. Y dice, bueno, ahora se la traen desde Tailandia y nos dejaron afuera, traen desde China, nos dejaron afuera, porque, claro, entran, digamos, son países que a su vez subsidian las exportaciones y hacen que entre lo mismo que nosotros fabricamos, la misma calidad, pero más barato y nos dejaron afuera. No le podemos entregar más a Puma. Pero espera un poquito. Si subsidian las exportaciones, Argentina tiene, como cualquier país, la posibilidad de que le hagas un caso antidumping. Y si vos probás... Pero no lo hacen, por eso te digo, no lo hacen. Espera, eso no lo hacen porque la pregunta porque no lo hacen, porque estaban acostumbrados a hacerlo. A ver, esto no lo inventé yo, lo leí en el diario. En el gobierno anterior, en algún momento, cuando hablaban de la protección, dicen que el embajador chino le dijo a Massa en algún momento, mirá, el país que más casos antidumping tiene contra China en el mundo es Argentina. Y Argentina se hace chiquitito. O sea, acá éramos los campeones de la protección. Venimos de ahí. Eso no quiere decir que vos no tengas que ir a los instrumentos que te permite la Organización Mundial del Comercio y que en la Argentina están. Entonces vos tenés que hacer un caso y probar si hay subsidio a la exportación. El problema es que a veces no es fácil de probar eso. Antes te lo daban sin probar nada, para generalizar, simplificar. Sí. Hoy tenés que cumplir los requisitos y habrá que cumplir los requisitos. Ahora, si vos me preguntás a mí si hubiera que haber ido un poco más, y por ahí era mejor haber ido un poco más despacio. Pero bueno, eso es una decisión de política del gobierno que decide algunas cosas y rápido. Antes teníamos resultados de eso. Una apertura como más inteligente, como dijo Roca, es lo que piden por ahí en algunos sectores. Se me venía a la mente el dato cuando hablabas de textil de capacidad instalada, que está más o menos en el 60% de la utilización de capacidad instalada. El de textil está en el 30%, está en el fondo raspando la olla. Pero ayer veíamos también otro informe del INDEC donde todo el sector industrial dice que su capacidad productiva, argumenta, digamos, que su capacidad productiva no la pueden aumentar porque hay una cuestión de demanda. O sea, el problema está con la demanda, ¿no? Entonces, ahí no es un problema entonces de apertura, es un problema de que el mercado interno no va, que eso puede ser. Claro, digo, por supuesto. Ahora, mira, cuando uno mira
En general, a ver, yo tengo un gran respeto por los empresarios argentinos, a más allá de que alguna cosa hay que criticar, porque son sobrevivientes de crisis y no es fácil ser empresario en este país. Entonces, hay que respetarlo. Sí. Ahora, digo, acá te hacen cambiar, como que vos tenías un chip que te decía, mira, hacé plata si vendés al mercado interno, exportás algo. Ese chip cambió, ahora te dicen, mira el mundo, y en el mercado interno vas a tener algo de protección, porque los aranceles de Mercosur son altos todavía tenés algo de protección, pero cambia el chip. Bueno, hay gente que puede hacer el cambio ese de chip rápido, hay otros que no lo pueden hacer nunca, y hay algunos que no podían producir, porque en el esquema anterior no tenían espacio, y aparecen, y empiezan a exportar y empiezan a competir en el mundo con productos industriales o con otros. Es muy difícil proyectar qué es lo que le va a ir bien. Normalmente el gobierno, y yo como economista, no tengo la capacidad de decir, porque eso es la habilidad del empresario. Lo que yo te puedo decir cuando uno mira experiencias exitosas de crecimiento y de crecimiento exportador, te sorprendes de los sectores que el país no exportaba y que de repente empieza a exportar. ¿Por qué? Porque le abriste oportunidades. Eso, hoy estamos en un momento de transición. Ajá. Donde vos tenés anécdotas, la anécdota del tipo que le va mal porque vendía al mercado interno, después tenés la anécdota, que es un dato que lo pueden ver en eso, hay anécdotas y hay datos. Si mirás las exportaciones de servicios profesionales que se aparecen en el balance cambiario del Banco Central, han crecido un montón. Entonces digo, ¿eso qué son? Profesionales argentinos que venden servicios al exterior y que no es únicamente informática. Hoy está el rumor de algunos de los grandes del sector que se habla de que podría duplicar la cantidad de gente que tiene en la Argentina para exportar servicios. Entonces vos te preguntas, ¿hay un problema de tipo de cambio real? Si en esta mano de obra ultra calificada competimos con el resto de la región y con el resto del mundo. Entonces te empiezan a aparecer oportunidades. Entonces, si uno... Lo que tiene que hacer, si va a hacer alguna cuestión desde el Estado, es tratar de hacerlo. ¿En qué sentido inteligente? De no inhibir el salto que te pueden hacer estos tipos que cuando le das una oportunidad están. Entonces, esto hay infinidad de anécdotas, malas y buenas. Después veremos con los números si hubo más buenas que malas o al revés. Ojalá haya más total. buenas. Pero digo, también evidentemente está sujeto a el ingreso disponible, pues si hay un problema, el principal problema que dicen es la demanda, debe tener que ver con ingreso disponible que hoy no alcanza, sí, claro, para lo mismo que alcanzaba, digo, como destino de bienes, ¿no? Sino que más bien tenés que dejar más ingreso para lo que es servicios. Y no parece cambiar mucho para 2026. No, algo vas a ir mejorando, si la economía crece algún margen te da, pero en eso no hay magia. Digamos. Vos pensás que si uno se paraba en el año 2023 y decías, mira, primer año del próximo gobierno, un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, ¿qué hubiéramos dicho todos? Recesión. Muerte. Año siguiente, un apretón monetario fenomenal a partir de mediados de año, por mala praxis, por el riesgo cuca, por lo que sea, no importa, eso fue lo que ocurrió. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Recesión brutal. Y dentro de toda la economía la surfeó. Entonces, yo digo que pedirle que en el medio, porque este año la política fiscal fue más o menos neutra, porque tuviste primero un apretón fiscal de la hostia y después un apretón monetario de la hostia. 2 años seguidos, y no nos fuimos por el tacho, te diría, claro, me van a decir, pero no mejoró la gente. Y sí, es verdad, no le fue bien, mirá los salarios, cayeron, después recuperaron un poco, están mejor, depende del salario que mires, que en noviembre del 23, pero a la gente le importa un pito eso. Lo que importa es la sensación. Gasto más en luz, gasto menos en otra cosa, qué sé yo. Claro, claro. Todo el tiempo. Ahora, si vos lo mirás respecto de las correcciones que hizo la economía, que estaba en una situación de un desorden macroeconómico fenomenal, es sorprendente que no nos haya ido peor en términos de actividad. Ahora, esto es horrible porque la gente dice, pero este tipo que me dice. Bueno, pero uno tiene que ser consciente del punto de partida. Lo que pasa es que el punto de partida, el presidente, si ustedes se fijan, recuerda todo el tiempo eso, porque eso no es culpa de él. Después él habrá tenido problemas, su equipo se habrá equivocado. Está en parte de lo que puede ocurrir. Pero el punto de partida era muy traumático. Te habían dejado una economía con un montón de problemas. Y ellos decidieron ir de golpe. Y bueno, y en alguna medida salió bien. La inflación bajó, la economía cayó, después rebotó. O sea, si lo mirás para los dos shocks,
que tuvimos, fiscal y monetario, uno en el 24 y uno en el 25, estamos bastante bien. Y tratar de silenciar el chat por un rato, porque se van a acordar de mi mamá, de mi abuela. No, acá dice son muy Fede, respetuosos. Pasaron 35 años, basta de comparar todo con los 90, no existían ni los celulares. Raúl dice, decirle a Daniel que acá nos vende cualquiera y a nosotros nos piden hasta el ADN. Dice, a ver, ¿por qué vos crees que se van, o por qué está pasando? Que uno lee y tiene información todos los días de empresas internacionales que se van y se hacen cargo empresarios locales. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con los empresarios globales, internacionales? Porque en general uno piensa, y mira, Milei no es cuca, no es que, digamos, eso, economía de mercado, justamente. Pero, a ver, yo te diría que hay ¿Qué es lo que está pasando? Hay distintos factores. Primero, hay decisiones globales. Por ejemplo, toma el caso de Exxon. Exxon tuvo una decisión global, por lo que dicen, yo no sé si es verdad o no, pero lo que dicen, de concentrar buena parte de su inversión fuera de Estados Unidos, en Guyana, que comparte la cuenca con Venezuela, que tiene un boom de inversión en petróleo. Entonces, vendés activos en el resto del mundo porque tampoco tenés capacidad financiera infinita, digamos. Ese es un caso de decisiones que tienen que ver con reorganizaciones globales que deciden, mira, voy a poner todas las fichas en tal lado y por lo tanto vendo lo que tengo en la Argentina, vendo lo que tengo en Indonesia, vendo lo que tengo. De estos hay varios casos. Después tenés el otro caso del tipo que se aburrió. Y vendrá Milei, pero Milei vendrá, ¿cuánto tiempo le va a llevar a Milei ordenar esto? Es como dijo uno, mirá, que lo salió en el diario, pero no sé la empresa, y si lo supiera tampoco lo podría decir, pero dice, mirá, Argentina es el 1% de mi facturación, el 99% de mis dolores de cabeza de los fines de semana. Claro. Hermoso. El mundo no hace las cosas que hacía el kirchnerismo. No controla precios como los controlaba, no te controlaba el tipo de cambio, tenías brecha cambiaria, para poder importar tenías que pedir permiso, te daban el permiso, en el medio te pedían cometas, si sos una empresa internacional a veces no pagás, tenías que traer la cola, después te daban el permiso, tenías que hacer otra cola para poder pagar en el Banco Central, y todo el tiempo tu casa matriz diciéndote, pero escúchame una cosa, ¿cuándo me lo vas a pagar? Ah, no, porque en la Argentina decidieron que hay que cuidar los dólares. Entonces la gente no entiende porque no hacen eso en Chile, no hacen eso en Uruguay, no hacen eso en Perú, no hacen eso en Colombia, no hacen eso en Brasil. Te empezabas a parecer cada vez más a la Venezuela, entre el interregno entre Chávez y Maduro, donde empezó con todos estos controles. Y muchos ya habían estado en Venezuela. A mí me ha tocado, porque a veces viene gente de afuera y me piden que les cuente un poco la Argentina, tipo, si ustedes, me dijo un tipo hace en el año 22, 23, ustedes están repitiendo todo el cronograma de Venezuela. ¿Y sabés cómo le fue al grupo en Venezuela? Horrible. ¿Qué entendí yo cuando me fui a la reunión? Estos tipos cuando puedan, se piran. Pero ahora, por eso, bueno, pero ahora cuando te van a preguntar, vos no le estás diciendo estamos yendo para Venezuela. No, y yo creo que vas a tener oportunidades en energía, en minería, y creo que vas a tener oportunidades en sectores. Ha habido algunas compras de extranjeros, de empresas de extranjeros, o sea, que cambian de manos de extranjeros. Lo que has tenido es locales que por ahí vieron una oportunidad en sectores muy traumáticos o sectores que tienen oportunidades. De hecho, yo creo que eso es una de las cosas que va a cambiar, pero si vos mirás el balance cambiario del Banco Central, la inversión nueva de caja fue negativa este año, 1.500 millones acumulados, menos. O sea, ¿por qué? Porque los argentinos se compraron. Ahí pesan mucho operaciones como la de Pluspetrol u otras que son operaciones de 1.000 y algo de millones de dólares, ¿no? Sí. Pero después hay otras que llegaron a la Argentina. No sé, pienso, hablando de consumo, ¿no? Y de sectores muy puntuales, pero digo, también llegó Decathlon, llegó Victoria's Secret, llegó, no sé, Pizza Hut, hay varios que también apostaron en un momento de consumo. Sí, y después lo que vos tenés es que a veces te pasa, porque has tenido alguna de estas cadenas muy conocidas, que tienen líos en otros lados, entonces venden parte, eso ha ocurrido también. Claro. Entonces, yo te diría que yo esperaría ver cómo decanta esto en los próximos 2 años, porque también es cierto que para la inversión extranjera, sobre todo en sectores como la minería, los tipos miran cómo va a ser el país en los próximos 15 o 20 años.
De hecho, en todo lo que le queda a Milei ni siquiera van a terminar las inversiones, suponiendo que empezaran el año que viene. Sí. Cuando vos tenés un proyecto que va a durar varios gobiernos, lo que vos querés mirar es si hay cierto consenso de la política y de la sociedad en las condiciones básicas. No es que todo el mundo piense como Milei, pero que vos vas a tener que hacer lo que hay que hacer para tener una economía de baja inflación, donde no tenga la volatilidad que tiene esta economía, donde no hay un problema y te manoteen. Vos pensás que en el sector minero, el gobierno de los Kirchner cambió las cosas que tenía por ley el sector. Tenía libertad de divisas, se lo sacaron. Entonces, el riesgo Cuca, hay algo de cierto en lo que dice el gobierno. ¿Quién te va a hundir 15.000 millones de dólares en el proyecto José María si pensaba que en el año 27 venía un gobierno que, Kicillof, no él, pero gente muy cercana a él, decía que había que defoltear la deuda? Entonces, ¿qué me estás diciendo? Vos voy a hundir plata en un país que va a volver a defoltear, que va a volver a poner control de cambio, que me va a volver a quitar la disponibilidad de las divisas. ¿Cómo pago las inversiones que hice? ¿Para qué me voy a meter ahí? Hoy había una nota en el último The Economist que el Congo se ha abierto a minerales raros. Sí, es un país que tiene guerra. Bueno, hay empresas que están invirtiendo en el Congo con guerra y por ahí no vienen acá porque tienen temor a que vuelva el populismo argento. Entonces, si vos agarrás tenías un mate que no se rompe, si vos agarrás un vaso y lo tirás al piso, demora un segundo en romperse. ¿Cuánto cuesta fabricar un vaso? Bastante más. Construir reputación lleva tiempo y ahí se necesita ir armando. Es muy importante lo que hagan los gobernadores de Provincias Unidas, es muy importante que el gobierno consiga ciertos consensos en el Congreso, que vos muestres de que es un país el que quiere cambiar. Porque Milei en algún momento va a dejar de ser presidente. Entonces la pregunta es, ¿qué viene después? ¿Me entendés? Sí. Yo me imagino que eso va a ser, en el 26 se va a empezar a hablar de esto, ¿no? De la agenda del 27. Bueno, él tiene derecho a la reelección y si va, claro, su derecho. Bueno, de hecho ayer, mira, me hiciste acordar, muchas gracias, Autana. Ayer, en el asadazo que se mandaban en Olivos, ahí hacía un frío bárbaro porque estaban todos medio abrigados, de algo que se habló fue de, según el gabinete de Milei, la necesidad de ya instalar el Milei 2027, la reelección de Milei. Justamente, va a ser, creo que uno de los temas, apenas que crucemos el calendario y nos instalemos en el 26, porque el propio gobierno ya ayer ya lo declaró Martín Menem. Sí, ahí el tema es que no se agarre adicción populista camino a eso, porque normalmente las reelecciones tienen ese problema. Ahora, este es un gobierno muy particular en eso, en particular el presidente, porque él hace cosas que otros políticos no hacen, en materia fiscal y en otras. Ahí el tema es que no digan, bueno, atrasemos el tipo de cambio porque eso es popular, porque es popular en la Argentina atrasar el tipo de cambio. Igual, sí. Igual lo hicieron. Más barato. Bueno, por eso. Lo hicieron, este año lo hicieron, ¿no? Está bien que ahora tenés que acumular reservas, claro, las bandas, el tipo de cambio se depreció en términos reales, se depreció. Acuérdense que el día antes que se acordara las bandas, sí, estaba a 1.078 el dólar mayorista. Sí, efectivamente. Una depreciación bastante importante. Sí. Mira, te hago la última, que es un posteo que acaba de hacer el ministro de Economía. Dice, le dicen alguien del mercado, un usuario de la red AXE, Roberto Axelrod, se llamará así, dice, Toto, vamos a tener emisión en Nueva York en enero, tirate un cento para que nos quedamos a laburar en el mercado en el verano, abrazo. Y le acaba de contestar Caputo, trataremos que no la haya una emisión, ¿no? En enero. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí. Abrazo, feliz Navidad. ¿Cuál es el mensaje que está tratando de dar Caputo al mercado con esto? Mira, no sé, yo lo había visto, justo lo vi el tuit, porque fue un tuit que, no es X esto, sí. Sí. No sé, porque en algún momento Argentina tiene que acceder al mercado internacional. Sí. Y estaba toda la versión, por eso, viste, le preguntaron en enero, pues está la versión en el mercado de si iban a tratar de salir justamente con una emisión internacional, aprovechando que bajó el riesgo país a 560, 570, en enero. Todavía está caro, todavía está caro porque te va a dar alrededor más cerca del 10.
Claro. El gobierno está tratando de asegurar el pago de enero por las dudas, porque tampoco sé si llegan a hacer una emisión ahora, porque vos tenés todo un papelerío que no me acuerdo bien, pero lleva tiempo eso. Entonces el gobierno está tratando de usar otras alternativas. Lo que se había barajado, si no llegaba a juntar, era el tema del ripo, y el presidente lo dijo el otro día, que lo tenían avanzado el ripo y que el ripo tenían ofertas por 7.000 millones de dólares. Los ripos en general son préstamos que van sobregarantizados, pero en la medida que cumplan no lo veo tan problemático. Yo ahí lo negociás con bancos y pones como garantía, por eso tiene un acuerdo de recompra, pero pones como garantía títulos públicos en exceso. Claro. Entonces, es como que tiene una mejor chance de cobro el acreedor y por eso te presta un poquito más barato. Pero después en algún momento habrá que acceder al mercado. Yo la verdad que no sé bien qué alternativa tiene. No. Lo que pasa es que como hay que pagar... bancos de Wall Street. Lo que pasa es que no es el mercado de capitales. Serían bancos que a su vez lo colocan eventualmente con fondos de inversión. Claro. Pero bueno, yo lo que creo es que el gobierno va a cumplir con la deuda, está buscando distintas alternativas y eso es lo que tiene que ocurrir. El default es una anomalía. ¿Viste? No, es que nadie está pensando en default, pero lo más, ya está descartado una salida al mercado. Lo más lógico para vos es que es el club de bancos que le presten al gobierno, digamos, al país, lo que le está faltando. Sí, porque parecería que le faltan, más o menos tiene la mitad, le faltan unos 2.000 millones, pero tiene 700 de la privatización de las eléctricas. Claro. 1.300 millones de acá al 7 de enero, creo que tiene que juntar la plata. Creo que 9, 7 o 9. Pero bueno, tienen la opción del swap, tienen el ripo, tienen opciones para conseguir la liquidez de corto plazo. Lo que pasa es que después tenés julio, que son otros 4.000 y pico, y bueno, y ahí tienen más tiempo como para armar estas. Sí. Pero bueno, siempre se va tiempo, no es que una colocación es automática.